Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una oración y con esa oración damos ya paso a uno de los temas más apasionantes de la restauración y de todos los tiempos, que es la edificación y el establecimiento de Sión. Muy bien, veo por ahí que está a Paula Fuentes. ¿Estás por ahí, Paula? Sí, estoy aquí. ¿Quieres tú ofrecer la primera oración? Claro. Adelante, Sí. Paula. Vale. Padre Celestial, gracias por este llamado de vida que nos has dado. Gracias por poder estar reunidos aquí. Gracias por tus bendiciones constantes en nuestras vidas. Gracias por tener tu evangelio restaurado en nuestros días. Padre, te queremos pedir por favor para que tu Espíritu pueda estar siempre con nosotros, para que podamos seguir aprendiendo más sobre ti y tu iglesia. Padre, también te queremos pedir por cada uno de los alumnos de la clase y por el maestro, para que podamos entenderle y podamos aplicar todo a nuestra vida, Padre. Y estas cosas te las queremos pedir y agradecer, esperando que siempre sean tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Paula. Muy bien, solamente un anuncio. Y es que los secretarios se quejan de que no todos los alumnos marcan la asistencia. De manera que siempre hay más alumnos en clase que luego registrados como asistentes. Entonces recordad que en el grupo tenéis un enlace para decir he estado en la clase y eso nos permite tener una información real sobre la presencia en el aula, en esta aula virtuosa. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Yo hago una breve exposición y luego ya os doy el tiempo para que vosotros y vosotras debatáis los puntos que os hemos mandado al grupo. A pesar de que yo tengo ahora la exposición, quiero que habléis, que participéis, os pregunte o no, porque mi presentación sería una especie de desarrollo previo para que vosotros después más fácilmente debatáis los puntos en grupo. Muy bien, primer asunto. Lo tengo yo aquí en mis notas. En esta lección número 12, es clase 10, si no me equivoco, pero lección 12, porque siempre hay más lecciones que clases, ya que dimos 2 clases con 2 lecciones agrupadas, por eso veréis que siempre hay 2 clases por detrás de las lecciones. Muy bien, el establecimiento de la causa de Sión. Y hemos leído que nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sión. Por tanto, esto no debemos olvidarlo en la forma como vivimos en este mundo. Si nos han dicho que la causa más importante es edificar Sión, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos de acuerdo a lo que hoy vamos a desarrollar. ¿Qué preguntas se espera que respondamos con esta lección? Pues varias. La primera es, y forma parte de los trabajos de equipo, ¿qué es Sión? ¿Qué significa esto de Sión? Segundo, ¿por qué tenemos que edificar Sión? ¿Cuál es la razón? Y tercero, ¿cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a edificar Sión? Estas son algunas de las preguntas que deseamos responder con la lección de hoy. Comentarios rápidamente. Edificar Sión. En la definición de Sión para el Señor dice que Sión es un pueblo que está unido en corazón y voluntad. El corazón, es decir, con los sentimientos, la voluntad, con los deseos. Así que Sión para Dios es un pueblo unido. Es muy importante tenerlo en cuenta en nuestras relaciones con los demás. Si el pueblo no está unido, no es Sión. Así que ese es nuestro desafío. Unirnos a pesar de nuestras diferencias. Es un pueblo que vive en rectitud. Esa es la definición de Dios. Es un pueblo que está unido y vive rectamente. Y además es un punto muy interesante. Es un pueblo en el que no hay pobres. No hay pobres. Eso es muy importante. Tenemos la responsabilidad en la Iglesia de que no haya pobres.
y de eso lo comentaremos, porque el elder Christofferson lo desarrolla en su discurso. Por tanto, es una ciudad de santidad y seguridad. Y solamente ha habido una vez en la que Sion se estableció permanentemente. ¿Qué ciudad y qué profeta la dirigía? Enoc, ¿Cómo se llamaba la ciudad? la ciudad de Enoc. No, Sí, la ciudad de Enoc, y también la ciudad de Sion. Sion y de santidad, ¿no? Es la única ocasión en la que la causa de Sion permaneció. Ha habido otras oportunidades, por ejemplo, en Cuarto Nefi. ¿Cuánto tiempo duró la Sion del Cuarto Nefi? Menos de 200 años. Nada más que dos siglos. Pero la de Enoc casi 4 siglos. Y la de Enoc permaneció, ¿por qué? ¿Por qué consiguió y sigue siendo permanente la ciudad de Enoc, la Sion de Enoc? Porque ¿qué hizo Dios con ella? Se la llevó. La llevó a los cielos. Claro, se la llevó al cielo. Si lo hubiera dejado aquí, se habría corrompido, ¿no? Yo recomiendo un estudio muy interesante, que es el estudio de las utopías en este mundo. La utopía, ¿qué significa utopía? ¿Qué significa topos? Topografía, por ejemplo. ¿Qué significa topos en griego? Tierra. Tierra. ¿Y qué significa utopía? Que no se puede dar. Claro, no hay lugar, es decir, no existe tal cosa. Se dice que algo es utópico cuando no existe. Por tanto, utopía es aquello que no existe, que no hay lugar para ella. Sin embargo, muchos lo han intentado. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Utopías del Renacimiento, donde aparecen, por ejemplo, Tomás Moro, que es una obra que precisamente él la llamó Utopía, o Bacon, o Campanella, con la Ciudad del Sol, etc. Entonces, es muy interesante que ha habido siempre personas, desde Platón con su República y demás, que han intentado establecer una sociedad ideal, a la que llamaron sociedades utópicas, es decir, sociedades imposibles, pero que si nos esforzáramos lo conseguiríamos. Pues como no hay lugar, pues Dios dijo, venga, me llevo a Enoc y su ciudad al cielo, y de esa manera permanecerá. Así que nuestro gran desafío es edificar Sion y a ver si esta vez funciona. Y vamos a ver los esfuerzos en los últimos días para establecer Sion. Entonces, la restauración del Evangelio nos ha traído de nuevo el desafío de establecer Sion en nuestros días. Y si habéis estudiado la lección, habéis visto los intentos fallidos de los santos de establecer Sion en el condado de Jackson, en el estado de Missouri. Una experiencia muy triste para los miembros de la Iglesia que sufrieron muchísimas persecuciones en aquel intento. Por tanto, es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer, porque tenemos que establecer Sion, porque Jesucristo cuando venga, vendrá con la Sion del cielo para unirse a la Sion de la tierra. Por tanto, decía el elder Christofferson, si lo habéis leído, que uno de los requisitos para que Jesucristo venga a la tierra es que haya un pueblo preparado para recibirlo. Y ese pueblo preparado es un pueblo que ha establecido Sion sobre la tierra, algo ciertamente complicado para los seres humanos por los defectos que todos tenemos. Por tanto, cuando estudiamos Sion, lo vais a debatir en uno de los grupos, es importante saber que Sion está donde están los santos. Todo hombre, toda mujer justos deben edificar Sion, un lugar de seguridad para sus hijos, para su familia. Ese es un esfuerzo que todos debemos hacer. Si Sion, decía el elder Christofferson, Sion es un lugar y un pueblo.
Sion es tanto una ciudad, un lugar, las estacas, los templos, etcétera, y también las personas. Y como vais a ver, los siones son los puros de corazón. Si Sion son los puros de corazón, eso quiere decir que Sion lo llevo yo conmigo. Y la pregunta, en este caso sería la pregunta clave, sería, ¿llevo yo Sion conmigo? ¿Donde yo estoy existe Sion? ¿Llevo yo el espíritu de Sion allá donde yo me encuentre? Eso es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy esposo y padre, y es muy importante que yo como esposo y padre establezca Sion en mi hogar. Vosotros sois hermanos, hermanas, hijos, hijas. La pregunta es, ¿vosotros en vuestro hogar, con vuestra familia, establecéis Sion o sois babilónicos? ¿Eh? Porque hay personas que tienen un genio endiablado y lo que hacen es establecer lo contrario de Sion. Así que tenemos que esforzarnos por establecer Sion allí donde estemos. Por eso la pregunta es, ¿soy yo Sion? ¿Soy puro de corazón? ¿Edifico Sion con mi influencia? Porque se supone que Sion somos las personas, no solamente un lugar. Así que aunque sea muy difícil de establecer Sion en el mundo, no debería ser tan difícil establecerlo en nuestro interior y que nuestra influencia ayude a establecer Sion. Más cosas. Si no decís nada, yo sigo avanzando con más cosas. La sección número 2 pregunta, ¿qué sucedió a los santos que trataron de edificar Sion en Missouri? ¿Qué les pasó a los santos? ¿Por qué lo consiguieron? ¿Qué impidió, dice la sección 3, santos establecer Sion en el condado de Jackson, en el estado de Missouri? ¿Qué lo impidió? Porque si lo descubrimos, a lo mejor podemos evitar cometer el mismo error nosotros, los santos, que somos sus sucesores. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que espera el Señor de aquellos que desean establecer Sion? Vais a leer una escritura en el grupo correspondiente donde dice que no se puede edificar Sion si no vivimos la ley celestial. Sabéis que este mundo está en un estado caído. Caído. Y además tiene un nombre, porque se dice estado celestial, estado terrestre o estado celestial. No como gloria, sino como estado o civilización, diríamos, o estado moral o espiritual. Entonces nuestra tierra está en un estado celestial, terrestre o celestial. Celestial, ¿no? Celestial. Sí, señores y caballeras. La tierra está en un estado celestial. ¿Cuándo estará en estado terrestre? Durante el milenio. Bien dicho. ¿Y cuándo estará en estado celestial? Ya cuando... Será Supongo que después del juicio, ¿no? Cuando la Tierra sea convertida en un planeta celestial, un mar de vidrio, ¿no? La morada de los seres renovada. renovada. Pero los seres exaltados vivirán en esta Tierra, pero claro, la Tierra tiene antes que morir y resucitar y glorificarse y convertirse en un planeta celestial. Ahora mismo es un planeta celestial y se convertirá en un planeta celestial. Por eso la pregunta, ¿es posible ser celestiales en un planeta que todavía es celestial? No por el mismo, sino por el ambiente en el que vivimos. Entonces, la sociedad en la que vivimos es una sociedad celestial. Y la pregunta ¿es posible ser seres celestiales en una sociedad celestial? Y ese es el gran desafío que tenemos todos. Por tanto, ahí hay la gran lucha personal, individual, interior. Yo estoy luchando para ser celestial a pesar de estar envuelto en un ambiente celestial. Pero es que no podemos edificar Sion si no somos celestiales, porque si no el Señor no lo va a aceptar. Ahí tenemos el gran desafío. Tenemos que prepararnos
como pueblo. Y dice, ¿qué debemos hacer para ayudar a preparar la tierra para la vuelta del Señor? Debe haber un pueblo preparado para recibirlo, dijo el elder Christofferson, como ya he comentado. Tenemos que establecer Sion en la tierra para que, como comentaba antes, se una a la Sion celestial que bajará con Jesucristo. Así que la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a intentar desarrollar es, ¿qué estoy haciendo yo para edificar Sion como preparación para la segunda venida de Jesucristo? Ahí tenemos el gran desafío y esa era en la sección número 4. Y ya para concluir mi presentación y daros tiempo para el debate, en el grupo correspondiente van a haber 3 escrituras. Es muy interesante que la sección 6, versículo 6, la sección 11, versículo 6, la sección 12, versículo 6, siempre versículo 6. El versículo 6 de la sección 6, 11 y 12 dice o habla de 2 cosas que manda el Señor para que podamos cumplir con lo que se espera de nosotros. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Sección 6, versículo 6, sección 11, versículo 6, sección 12, versículo 6. Vamos a leer una de ellas, porque las 3 hablan de lo mismo. ¿Quién tiene una de las 3? 6, 6, 11, 6, 12, 6. Yo tengo una. ¿Vale? ¿Cuál tienes? Tengo la sección 11. ¿Qué dice 11, 6? Dice, ahora ya que has pedido, que aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz, establecer la causa de Sion. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 cosas? Primera. Guardar los mandamientos. Segunda. Y establecer la causa de Sion. Muy bien, Efraín. Por lo tanto, esas son las 2 cosas que se esperan de nosotros. 3 miembros de la iglesia preguntaron al Señor, ¿qué esperas de mí? Y en las 3 ocasiones le dijo exactamente lo mismo. Cumple los mandamientos y procura establecer la causa de Sion. Y estoy convencido de que si preguntáramos al Señor, Padre, Señor, mejor dicho, ¿qué esperas de mí? Pues lo que espero de ti es que cumplan los mandamientos y procures establecer la causa de Sion. Primero, cumpliendo los mandamientos para establecerla en tu interior. Y después de tener Sion en tu interior, siendo puro de corazón, tratar de influir en tu ambiente para que también los demás lo sean. Así que estos son los 2 grandes mandamientos que el Señor nos da. Las 2 cosas que Él espera, que seamos rectos y un medio para establecer Sion. El elder Christofferson es el que dio el discurso de a Sion venid, que viene citado 2 veces en la lección, de donde él dice que Sion es un lugar y un pueblo. Y dijo que Sion y Babilonia son cosas opuestas. Y citó al elder Maxwell. ¿Recordáis la cita que hizo de elder Maxwell? Dice, elder Maxwell dijo algo muy interesante que lo citan de vez en cuando. Dice, establezcamos nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de verano en Babilonia. Repito, establezcamos nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de verano en Babilonia. Así que no es posible edificar Sion si tenemos 2 casas. Tenemos una casa en Sion y otra en Babilonia, y depende, ¿no? Los sábados nos vamos a Babilonia y el domingo nos vamos a Sion. Y eso no funciona, porque Dios no acepta la Sion que edifiquen aquellos que no sean seres celestiales. Así que vamos a desarrollar estos 3 puntos que él presenta. Las 3 características de Sion, según Moisés 7:18, que son la unidad, la santidad y el cuidado de los necesitados, el cuidado de los pobres. Muy bien, entonces vamos a comentar algunas cosas sobre lo que yo os he dicho y entonces ya os doy tiempo para que de esa manera tengáis más minutos para vuestro desarrollo. Pero antes de sentaros en grupos, a lo mejor queréis aclarar algunos puntos de lo que habéis leído para que luego sea más fácil el debate en grupos.
A ver, comentarios sobre estas cosas que yo he dicho resumida y generalmente. A ver, ¿quién está pensando? Daniel. No está pensando Daniel. ¿Qué más? Bueno, yo tengo un comentario. Jorge, comenta. Siempre me hace gracia porque en este tema de Sion y todo esto nos fijamos a lo mejor en el lado económico, que es interesante, pero es que no se puede hacer a ese armado del cual a veces hablamos o especulamos si no hay un carácter. Lo más importante para generar Sion no son las técnicas económicas, por decir así, es el carácter, esos principios, que es lo que al final también define el cielo. El cielo es un tipo de sociedad, es un lugar donde la gente vive en base a unos principios. Mucho de lo que genera un sistema económico floreciente son los principios que tienen las personas, no las técnicas que se utilizan para hacer cálculos y tal. Y por lo tanto, ahí el Evangelio tiene mucho que decir. Y ya para acabar, el Evangelio, digamos, es esa vara de medida que hace que todo lo demás funcione. Muy bien, Jorge, lo has dicho ahí muy resumidamente. Incluso lo que tú estabas diciendo, yo estaba pensando, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero claro, estamos viviendo una época muy politizada, que si el gobierno de España, que si podemos o no podemos, que si los demócratas o los republicanos, que si las ideologías de derecha o las ideologías de izquierda, la ideología de centro y, por supuesto, la política y la economía que están conectadas. Y llega un momento en el que, como está todo tan manipulado, estamos expuestos a que nos engañen. Yo estaba pensando que estos principios se pueden convertir, como estaba diciendo Jorge, en criterios para evaluación. ¿Cómo puedo yo saber si una ideología está en lo correcto o no? Bueno, pues para mí el criterio de validez, el criterio para juzgar y para discernir, pues quizás esté en los principios establecidos por Dios en una sociedad perfecta. ¿Qué es una sociedad perfecta? Pues la sociedad de Sion. Y la sociedad de Sion, incluso, como estaba comentando Jorge, también tiene su criterio económico, donde dice no puede haber ni ricos ni pobres. Así que una sociedad donde todos son pobres es una sociedad contraria a Sion. Y una sociedad en la que hay demasiados ricos también es contraria a Sion. Incluso están comentando mucho por ahí, me imagino que lo habréis escuchado, porque están en las redes y nos tienen enredados todos los días, que esta pandemia está enriqueciendo aún más a los ricos y empobreciendo aún más a los pobres. Los pobres son más pobres que antes y los ricos son más ricos que antes, porque dicen que estamos totalmente manipulados. Y todo lo que está ocurriendo es una manipulación para enriquecimiento de los mismos. Siempre los mismos. Y si tal es el caso, pues sabemos que estamos en una sociedad totalmente ajena a una sociedad celestial. La sociedad celestial no hay ricos, no hay pobres. Y, por tanto, hay ahí algo que nos da un criterio de evaluación sobre las sociedades que establecen un sistema económico concreto. Tenemos, por un lado, el capitalismo salvaje y, por otro, el comunismo salvaje. Y entre medias tenemos la pobreza salvaje o la pobreza de los salvajes. Así que yo estaba estudiando todo esto y digo, esto aquí creo que me ayuda mucho a evaluar las ideologías y a darnos cuenta de que hay extremos que tienen que corregirse, tanto unos como otros. Y no voy a citar países en particular, pero ciertamente hay países que son capitalistas extremos y otros que son lo contrario, ¿no? Y siempre es porque no se están viviendo los principios del Evangelio. Así que algo que puede interesar en esta lección es criterios para evaluar la sociedad en la que vivimos. Y no me van a engañar porque tengo ya criterios muy concretos en las Escrituras, sí, concretamente en el concepto de Sion. Ya os he comentado otra vez que cuando yo fui a la universidad estaba en primer curso y de repente un profesor dijo, ¿saben ustedes por qué están aquí en la universidad? Están aquí en la universidad para que cuando salgan a la calle no los manipulen.
porque somos un pueblo muy manipulable. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, es una cosa horrorosa. Y este pueblo tan débil lo puede manipular cualquiera. O como decimos aquí en España o en Madrid, a los tontos de Carabaña los engañan con una caña. Y aquí a nosotros nos engañan con cualquier cosa. Somos tan tontos que creemos las tonterías de los tontos que nos gobiernan. Y cuando digo eso no me refiero a nadie en particular, me refiero al mundo celestial en el que vivimos. Por tanto, es muy difícil ser celestial en un mundo celestial. Y eso solo es posible si no tenemos madurez interior. Y la madurez interior la da el Espíritu. Y no podemos tener el Espíritu si no estamos cumpliendo los mandamientos. Si cumples los mandamientos tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu nadie te va a engañar. Y enseguida vas a discernir la verdad del error y no te va a tomar el pelo nadie. Ni dentro ni fuera de la iglesia. ¿Algún comentario de esto antes de despedirnos? Son las 7:30. Sí. ¿Quién ha dicho que sí? Yo Yo creo. también. Creo que alguien más dijo que sí. Yo también, yo también. Me alegro mucho que estéis de acuerdo todos. Mejor sí que no. Porque hemos dicho que Sion es sí, adelante. Entonces, ¿quién era? Pone Barrio Almería, pero no te llamas así, ¿no? No, soy Javier Alberdi. A ver, Javier Alberdi, ¿qué ibas a decir? Nada, que realmente esto me recuerda a la escritura, ¿no? Que nos dice que de lo que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y realmente que nuestros sentimientos y nuestro, digamos, ejemplo como discípulos de Cristo marca la diferencia a nivel personal y aunque nosotros no seamos personas que gobiernen países o que tengamos un poder sobre las masas, la influencia del Espíritu en nuestra vida se traslada a otros a través de nuestras acciones. Entonces creo que muchas veces esa responsabilidad individual de cada uno influye más que cosas que nos parecen grandiosas como el gobierno de un país. O sea, la diferencia la marca de manera personal cada persona, cada discípulo de Cristo. Y bueno, no digo que eso transforme las sociedades a un nivel global, pero creo que sí influye mucho. La lástima es que solamente pues somos 20 millones de miembros en el mundo. Si fuésemos más, pues tal vez se notaría en muchísimos más ámbitos. Pero tienes razón, que nosotros podemos influir de muchas maneras. Así que tenemos que aceptar esa responsabilidad de vivir de tal manera que nunca seamos una influencia negativa. Y somos influimos más de lo que imaginamos. A ver, otro que había dicho que sí por allí, gracias Javier. Daniel. Sí, yo había ¿Quién dicho era? que sí. A ver, Daniel, cuéntanos tú también. Se me escucha, ¿no? Ese yo te escucho. Vale. Bueno, yo lo que estaba pensando y lo que estoy pensando a lo largo de toda la semana mientras veía ese tema es que si pensamos de manera colectiva hacia a nivel, yo que sé, mundial, creo que es muy complicado que lleguemos a cumplir esos requisitos para que seamos un pueblo de Sion y que venga Jesucristo, ¿no? Porque últimamente se habla mucho de eso, que está cerca la segunda venida y que tenemos que prepararnos y tal. Casi los apóstoles y profetas siempre hablan de lo mismo. Y durante esta clase me di cuenta de, bueno, siempre que los escucho, creo que sí, estamos ahí cerca, ¿no? Pero durante la clase yo dije, es imposible que estemos cerca, porque todos esos requisitos es muy complicado de que lo alcancemos, pero creo que es el de Christofferson, ¿no? Que dijo que solo tenemos que ser un pueblo para la segunda venida. No tenemos que ser todos cumpliendo los requisitos de Sion. Y creo que el pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, va a medio camino
de cumplir con esos 3 requisitos. A lo mejor no hemos alcanzado la perfección, pero los principios están ahí y muchas cosas se están poniendo en práctica. Y si somos pesimistas diríamos que no, que es imposible que en los próximos 100 años lleguemos a ser un pueblo de Sion. Pero si somos un poco más, no pesimistas, sino, no sé la palabra, se me ha ido. ¿Optimistas? Optimistas, gracias. Y pensamos que como pueblo de Jesucristo en la iglesia, podemos alcanzar estos requisitos y que pronto se puede cumplir lo que se está hablando últimamente de la segunda venida. Gracias, Daniel. Como ha dicho Javier, por lo menos individualmente. Es decir, yo no puedo hacer nada para que los demás lo sean, pero sí puedo hacer algo para serlo yo. Así que es importante que yo lo consiga. Y individualmente e incluso colectivamente, dentro de la iglesia hay muchos barrios y ramas que lo cumplen. Yo he visto, bueno, yo he estado siempre en ramas, y he visto ramas unidas en corazón, voluntad, intentando ayudarse unos a otros. Lo he visto, pero bueno, tampoco he visto toda la iglesia en España y en el mundo entero. Pero sí que he visto grupos de personas aquí en España muy buenos. Creo que sí, en España, el problema que hay en España es que está llena de españoles, pero yo creo que lo podemos corregir. Ese chiste también de Portugal. Bueno, damos la bienvenida a Noé, que ha llegado, dice que no podía venir antes, y Noé es imprescindible, porque sin Noé no nos podemos salvar, ¿no? ¿Recordáis, no? Noé es fundamental para la supervivencia ante el diluvio que viene. Así que yo voy detrás de Noé y me meto donde esté Noé. Ahí estamos seguros. Venga, Agustín, ¿hay tiempo para una segunda ronda? Venga, adelante con la segunda ronda. Es que me hizo gracia, porque yo mientras leía el discurso de Christofferson, que él dice, da 3 puntos y dice, el tercero es preocuparse por los pobres y necesitados con eficacia para eliminar la pobreza. Y me hizo gracia porque yo pensé, bueno, el obispo no me va a dar una pensión. Entonces me vino a la mente, y bueno, estaré equivocado, pero me vino a la mente, digo yo, anda, la iglesia no va a facilitar eso, pero sí me va a generar lo que son los recursos para que yo lo haga. Y entonces me vino a la mente todo lo que ha dicho la iglesia con BYU Online, Pathway y todo esto. Aproximadamente ahora mismo hay 50.000 miembros que están estudiando en el mundo o en esa dirección para tener un título superior. Eso cambia una sociedad, eso cambia una generación, eso cambia, si lo consiguen, el árbol genealógico. Hay un antes y un después. Sí, es cierto, no nos van a dar una pensión, pero la iglesia ha generado un medio para que la gente pueda ser de una manera autosuficiente con estudios superiores. Y esto toca a todo el mundo. Además, llegando al límite que incluso pues, en Estados Unidos ha hecho una revolución porque ha disruptado, por decir así, el mercado mundial y en Estados Unidos de enseñanza superior. Hubo mucha gente con cabeza implantando ese programa. El primero que me viene a la mente era Kimber Clark, que fue el presidente de BYU Idaho y que fue el decano de la Harvard Business School. Entonces, uní lo que dijo el de Christofferson, ya para acabar, con lo que la Iglesia desea, que cada uno de nosotros sea independiente, autosuficiente, busque la excelencia, sea capaz de lograr metas superiores. Y eso es una manera también de quitar la pobreza. Bien dicho, Jorge. No se trata solamente de decir, bueno, pues vamos a hacer cola en la puerta del obispo para que nos mantenga todos los días. Pues eso es lo que hace el comunismo negativo, ¿no? Y de lo que se trata no es de ser mendigos, sino, como bien ha dicho Jorge, ser autosuficientes. A ver, más comentarios y nos separamos. Yo quería comentar una cosa, Faustino, Pilar. que me ha llamado mucho la atención al leer en Moisés 7, la comparación que no tiene con el Padre, y me parece muy curioso que Enoc se preocupa de la tierra y ve cómo sufre la tierra. Y entonces llega incluso a un punto en que el Señor hace un juramento, ¿no?, con Enoc, de que no volverá a haber ningún diluvio sobre la tierra. Entonces, también yo creo que
que para ser Sion o desarrollar ese carácter, también tenemos que desarrollar un carácter que valore la tierra, que la cuide y valoremos todas las creaciones que Dios ha hecho y que estamos rodeadas de ellas, ¿no? Y es curioso, me resultó muy curioso, ¿no?, que le muestra a Enoc todo lo que va a suceder y Enoc se preocupa de la tierra. Sigue ese juramento del Señor, ¿no? Pues ese punto que tú dices, Pilar, vais a tener un grupo lo vais a tener, que es que la tierra está preparada para que seamos autosuficientes. Hay por ahí grupos políticos que están diciendo que hay que limitar el número de habitantes de la tierra porque no hay comida para todos. Y el Señor responde con las escrituras que yo os he puesto ahí. Y si no, voy a hablar específicamente. Y si hay algún venezolano por ahí me entenderá bien. Mi esposa se crió en Venezuela. Ella nació en Madrid al mismo tiempo que yo, en el mismo barrio que yo, pero luego se fue a Venezuela y ahí se crió. Y cuando ella se crió en Venezuela, después volvió a España, nos conocimos, conoció la iglesia y nos casamos. Y sus padres volvieron a Venezuela y nosotros íbamos a visitarlos todas las Navidades. Y nos pagaban el viaje ellos, porque en Venezuela había una prosperidad limitada, pero luego comparada con lo que puede dar. Venezuela es un país rico. Es decir, Venezuela es una tierra rica con una gestión tan desastrosa que están todos en la ruina. Pero si los venezolanos están en la ruina, no... ¿Súper ordenado? ¿Quién es ese? Eli y Aida Cruz, ahí que tenéis muchos niños gritando, poned ahí el silencio. Es decir, Venezuela es una tierra rica y por culpa de la gestión es un país en la miseria. Uno de los países más ricos de potencial en el mundo, uno de los más miserables por culpa de los gestores. Entonces, el problema del mundo son los gestores, no es la tierra. La tierra es rica. Somos nosotros los... ¿Qué palabra utilizo que no insulte a nadie? Yo acabo de terminar hace 10 minutos, antes de venir. Pues nada, lo dejamos ahí. A ver, algún comentario y nos separamos. Que ya faltan 4 minutos y ya me estoy poniendo yo, voy a empezar a ponerme nervioso y voy a empezar a hablar contra los países y eso está mal dicho. Eso está mal hecho. Yo sí tengo un comentario. Samuel. Sí me llamó mucho la atención, mientras que estamos hablando de Sion y demás. Vemos muchas veces ese patrón en las escrituras. Muchas veces vemos ese patrón en las escrituras, cuando esos reyes o jueces del libro de Mormón seguían los preceptos del Señor, seguían los mandamientos, se lee después que prosperaban. Prosperaban en dinero, prosperaban en trigo, prosperaban en alimentos, prosperaban en todo. Y como usted ha dicho también, en Cuarto de Nefi, ocurre también lo mismo. Cuando hay una civilización en la que todos son iguales, prosperamos todos. Pero cuando hay esa división de ricos, pobres, que hay alguien más, grupos un poco más más pasa eso. Entonces, simplemente... La prosperidad del Señor es distinta de la prosperidad del mundo, bien dicho. Exactamente. La prosperidad de Dios es la prosperidad de todos, y la prosperidad del mundo es la prosperidad de 4 a costa de los demás, ¿no? Exactamente. Bien dicho, Samuel. Bueno, pues ya está. Podemos seguir después. Así que voy a poner en la pantalla, voy a compartir los 6 puntos que ya tenéis en el grupo, lo miramos rápidamente y repartimos los trabajos. Esta camisa empieza a estar muy estropeada. Mira, me probé una camisa, mira. Así. Así que, ¿te parece bien si tiro todo esto? A ver, que tenéis que poner el silencio, me parece que es Aida y por ahí no me cuento quién es. Que oímos todas vuestras cosas interiores. A ver, ahí tenéis los 6 puntos. Así que ahora cuando yo dé al botón mágico, viene la dispersión. Os vais a dispersar en 6 grupos, como ya sabéis. El grupo 1 va a tratar el punto 1 y así sucesivamente hasta el último. Son muy interesantes. Esta vez he puesto algunas escrituras, pero podéis añadir ahí escrituras y comentarios de la lección, de los apóstoles y demás. Así que ahí tenéis algunas escrituras como ejemplos.
lo debatís y dentro de 15 minutos nos encontramos para que el representante moderador haga un resumen de lo dicho. Así que nos vemos, hasta luego, yo os visitaré poco a poco. Bienvenidos a Independence. Independence, estamos todos preparados. ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué ha pasado. Espero que hayáis disfrutado de los... Ya pasamos acá, ¿no? Mi equipo, ya estamos todos juntos. ¿Así? ¿Y qué temas es, presidente? Vamos a hacer un resumen de los equipos. A ver, ¿quién es el representante del equipo número 1 que nos hable de Sion? Sí, bueno, soy yo. Adelante. Pues nada, hemos estado hablando, abundando en lo que había comentado también usted acerca del discurso de Christofferson, que Sion no solamente es un lugar, sino que también es un pueblo, y también apuntó Miriam, me parece que en las escrituras a veces vemos al pueblo de Sion como algo muy genérico, pero que sin embargo cuando observamos dentro de la Iglesia el carácter y atributos de los miembros fieles, pues podemos comprender un poco mejor el carácter también del pueblo de Sion, y que Jesucristo es el centro también, y que las palabras de los profetas son la guía para purificarnos y cambiarnos, como dijo Pilar. También que aquellos que estén preparados a la venida del Señor se irán con Él, y en eso consiste edificar Sion, prepararnos para cuando Jesucristo venga. Y bueno, hay personas que están comisionadas y santificadas sobre esta tierra cuando Él venga. Andrea dijo que llegaremos a ser uno y pondremos a Cristo en el centro de nuestra vida, y todo ello nos ayudará a convertirnos poco a poco en ese pueblo. Miguel señaló el contraste entre el mundo actual, en el que realmente Sion sería lo opuesto a la agitación que vemos en este mundo. O sea, los gobiernos del mundo sería completamente lo opuesto a lo que sería la teocracia, el gobierno de Cristo. Y en Moisés 7, abundando en lo que nos dijo el profeta recientemente acerca de que Dios prevalezca, pues la Escritura dice que me prefieren a mí, su padre, pero no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Al final el amor de Dios es lo que mora en el corazón del pueblo, y este hace su voluntad. Sion también son las estacas, son los templos, y nos demanda mayor obediencia, rectitud y misericordia. José Smith dijo que los miembros de la Iglesia nos es concedido ver parte de esa plenitud de gloria que alcanzaremos como pueblo, pero solamente si somos fieles. Somos iguales a los ojos de Dios para recibir sus bendiciones, si obedecemos sus mandamientos, y que realmente cuando tenemos a Dios en el corazón, pues nos convertimos en Sion, no tenemos deseo de hacer lo malo, y Sion es edificado en nuestro corazón. Cuando el pueblo sigue los mandamientos y las advertencias de los profetas, deja atrás etiquetas y se vuelven más puros, y por tanto viven experiencias más elevadas que llegaron después del sufrimiento pasado por la iniquidad. Y como vemos en la Escritura, solamente permanecieron aquellos que habían perseverado, y con nosotros os sucederá de la misma manera. Muy bien, Javier, porque tú eres Javier, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Y como comentaba una compañera, en el corazón empieza Sion. Muy bien. Equipo 2. ¿Quién es el jefe del 2? Yo seré el portavoz del equipo 2. Daniel es el portavoz de los jefes. Sí. Vale, para empezar, nosotros nos tocaba hablar sobre qué significa edificación. Hemos leído la escritura que nos has propuesto, y hay 3 puntos básicos, ¿no?, que hablan en Doctrina y Convenios, y también el profeta y apóstol Christofferson, al lado de Christofferson. Y el primer punto es que para edificación tenemos que estar unidos en corazón y voluntad. Segundo, tenemos que ser un pueblo santo, individual y colectivamente. Y tercero, cuidar de los pobres y los necesitados a punto de eliminar la pobreza. A partir de ahí hemos estado comentando nuestro punto de vista sobre esa escritura y sobre el discurso de Loder. Y uno de los compañeros dijo que
para edificación es importante limpiar el vaso desde dentro y luego fuera. Es decir, que empieza en nosotros la edificación. También su lugar es edificar un lugar, ¿no? Una tierra de paz que lo hacemos ya en la iglesia, donde al vivir el Evangelio de Jesucristo logramos crear un lugar de seguridad tanto espiritual como físicamente para las personas que se congregan, ¿no? Que se conviertan a la iglesia. Eso lo dijo un hermano, Jorge creo que fue. Bueno, también decían que, no sé, esa es una escritura que leyó una Sharon, creo. Pero bueno, yo he escrito, apuntado más o menos lo que ella dijo. No se puede edificar a Sion si no es de acuerdo con los principios del reino celestial. Ya. De otra manera no podemos edificar Sion. Y también Sharon dijo que es importante que sigamos el ejemplo de los profetas, tanto el actual como los anteriores profetas, que siempre han sido un ejemplo en esta misión, ¿no? De edificación. Y para terminar, un comentario que hizo Celeste. Los pioneros, ellos siempre testificaban de Sion y siempre hablaban, no decían vamos a la iglesia o esta es la iglesia verdadera, sino que Sion ya está aquí, edifiquemos Sion. Y es también la actitud que debemos tener al esforzarnos por edificación. Y ella preguntó, bueno, es una pregunta, creo que luego lo hará ella, pero bueno, ella preguntaba por qué hoy en día ya no se habla tanto de Sion, sino que la gente... Ah, bueno, tengo otro comentario también, vale, ese fue como él no podía hablar. Vale, porque hoy en día ya no se habla, ¿no? De la importancia de Sion, sino que cuando testificamos en los testimonios hablamos de que esta es la iglesia verdadera, cuando los pioneros realmente no daban mucha importancia de que esta sea la iglesia verdadera, sino de que estamos aquí para edificación, en el hecho de que estamos aquí para edificación. Luego hay un hermano que no podía hablar y entonces hizo un comentario y dijo que edificación es mayormente una decisión personal de poder lograr una conversión verdadera y con verdadera caridad por Dios y nuestros prójimos. Con Dios y nuestros prójimos. Lo hacemos edificando Sion. Bueno, esto último. Bueno, eso es el comentario que él hizo y ya está. Entonces, todo. Muchas gracias, Daniel. Buen resumen. Grupo siguiente, grupo 3, si no me equivoco. Nosotros hablamos sobre que no se puede edificar Sion si no estamos preparados para la segunda venida de Jesucristo. Y la forma de que Jesucristo y el Padre Celestial vean que estamos preparados para su segunda venida es predicando el Evangelio y ayudando en la obra misional. Por eso los investigadores están tan desesperados preguntándose dónde está la verdadera iglesia. ¿Dónde está Sion, no? Sí. Por eso hay tantas iglesias y confusas, porque realmente no encuentran el verdadero refugio. Y el refugio está en los profetas.
Bien dicho, Julio. Una cosa más. Gracias. Gracias por el resumen, Julio. Equipo siguiente, que si no me equivoco es el cuarto. Sí, nosotros hemos estado hablando un poco de lo que decían antes, ¿no? De la responsabilidad individual en este caso que hemos hablado de la unidad, de crear esta unidad. Hemos hablado de cada uno tiene un papel en sus comunidades, ¿no? Tanto a nivel familiar, a nivel de barrio, destaca, como en su propia comunidad de donde vive. Tiene el deber de generar esa unidad, ¿no? Y hemos hablado de que esa unidad se consigue cuando uno aprende a perdonar, cuando uno es más servicial, es más humilde y aprende a ser más bondadoso con los demás, ¿no? Hemos hablado de que algo muy importante es que tenían siempre las personas unidas y nosotros debemos tener a Dios en nuestro corazón, ¿no? El tener a Dios en nuestro corazón nos hace seguir los pasos de Jesucristo y por lo tanto ser más amables con los demás y eso genera unidad. Y que la unidad, pues, finalmente es tener la misma voluntad y amor por Dios, ¿no? Y esta voluntad que debemos tener es glorificar a Dios, con lo cual, pues, si todos fuéramos en esa dirección de que todos queremos glorificar a Dios, pues actuaríamos de una forma más similar. Y un poco eso, una vez lleguemos a la unidad, pues se acabarán cosas que hoy en día aún vemos, que son las envidias, el chisme, el tener grupos cerrados, quizás, y no dejar entrar al resto. Y en el momento en que logremos la unidad, que depende de nosotros, pues todas estas cosas dejarán de ocurrir. Muchas gracias, Sara. Buen resumen. Vamos con el grupo número 5. ¿Quién es el representante del 5º grupo? Yo. Adelante. Vale, pues a nosotros nos tocó hablar sobre la santidad. Decía, ¿no? O por qué importante. Entonces, ser santo para entrar en su reino, pues aquellos que son santos también son aquellos que son puros de corazón. Y hablamos también de que es importante esa pureza, porque al fin y al cabo nada impuro puede entrar en su reino, ¿no? Entonces, si somos capaces de tenerlo antes, y como se ha estado hablando, ¿no? Desde nuestros propios hogares, ¿no? En nosotros mismos, empezando con Sion, pues lograremos esforzarnos por lograr esa pureza. También ser santos, una forma de serlo también es siendo unos, no teniendo contiendas o riñas, que es algo que hemos leído en Doctrina y Convenios. Y también hablamos de la justicia, el ser justos, eso es muy importante porque al fin y al cabo en su reino, en el reino de los cielos, moran también allí los profetas o personas que han dado mucho por Sion y bueno, literalmente han dado sus vidas. Y dijimos que bueno, no sería justo que una persona que no ha querido arrepentirse o que no ha querido seguir estos caminos para la salvación esté en el mismo lugar donde están los profetas, ¿no? Y por ese motivo, pues, la importancia de la justicia, ¿no? De ser justos, para que todos podamos llegar a estar en su reino nuevamente. Y sea un lugar donde puedan morar aquellos que han querido estar y bueno, y esforzarse toda su vida para llegar a ese reino. Y también hemos hablado de que si cumplimos tendremos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos, sí, así suena, tantos santos. Pero es así, Él nos ayuda a tomar las decisiones correctas que nos ayudarán a, y lo hemos estado hablando antes, a poder establecer o poder ser más santos. También hablamos de que la Iglesia de Jesucristo, al fin y al cabo, es para los santos, ¿no? Dios espera que nosotros, como miembros de la Iglesia, podamos llegar a llevar, bueno, a ser, pues lo que dice el nombre de la Iglesia, ¿no? A ser santos, ¿no? Él considera que ya somos santos, de la Iglesia de Jesucristo, pero de los santos. Así que ya de por sí Él ya confía en que nosotros logremos esforzarnos por lograr la santidad necesaria para llegar allí. Sí, y eso es lo que hemos estado hablando.
Muy bien, gracias Jesús. Nos llaman santos como meta, ¿no? Y ciertamente, como bien dices, es una meta que es posible y por eso nos llaman como tal. Muy bien, el grupo sexto sobre los pobres. A ver, adelante. Entonces, nosotros exactamente hemos hablado y discutido un poco acerca de la necesidad del cuidado de los pobres en la edificación de Sion, ¿no? Y ahí nosotros nos pusimos primero a pensar un poco en qué tipos de pobreza se podría pensar o encontrar en las escrituras, ¿no? Y encontramos primero la pobreza espiritual, lo que podría significar que alguien pobre espiritualmente simplemente todavía no tiene un testimonio muy fuerte capaz de Jesucristo, o lo está buscando, o puede significar que todavía, o sea, está muy lejos de él, y es entonces nuestro deber también como miembros de poder ayudar a esas personas a fortalecer su testimonio, a conocer a Jesucristo. Entonces ahí por esa parte nuestra responsabilidad como la obra misional también. Y por otra parte también podemos pensar en pobreza en sentido material, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estuvimos hablando de que la tierra está muy rica, muy fértil, entonces siempre se puede trabajar y obtener alimentos de ella. También hemos hablado de que, bueno, el principio que Jorge antes había mencionado, el que debemos de fortalecer y aumentar la autosuficiencia de nosotros todos en Sion. O sea, y hay un dicho por ahí que dice que no solo debemos dar peces, sino también enseñar a pescar. Entonces, para que luego las personas que sepan pescar pueden, bueno, tener las peces, ¿no? Y esa es un poco la idea también de la autosuficiencia, y que eso es un enfoque y una parte muy importante del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y hubo también algunas escrituras que hemos leído, y una de ellas, por ejemplo, condenaba o decía que las personas ricas que no dan, bueno, son igual de malas o tienen igual de dificultad como las personas pobres que no quieren trabajar. Y sí, un poco de eso hemos hablado, ¿no? Y para capaz añadir a eso algo lo que no hemos hablado en el grupo, yo cuando estaba en la misión bueno, un misionero conoce a varios diferentes tipos de personas, clases sociales y de todo. Y entonces estando o hablando con personas que realmente estaban económicamente muy bien, ellos siempre se quejaban de que ¿cómo voy a ayudar yo a estos pobres que no quieren trabajar? Y hablando una vez con los pobres, ellos siempre decían, estos ricos de arriba que siempre me roban el dinero, que no quieren dar nada, tienen tanto, ¿no? Entonces vemos que como hay un desencuentro, y en las escrituras es muy claro. Las personas que tenemos debemos de dar, pero las personas que no tenemos debemos de esforzarnos a ser autosuficientes y trabajar. Y eso es un poco lo que se reforzó en el grupo. Muy bien, Efraín, muchas gracias por ese buen resumen. Bueno, tenemos 6 minutos para preguntas y respuestas. Si ha quedado algo por ahí que queréis ampliar, completar, aclarar, aprovechemos estos 5 minutos. Venga, ¿alguna pregunta o comentario extra? Bueno, yo, hermano, soy Carmen. Llegué un poquito tarde, pero estuvimos hablando con el joven que estuvo conmigo acerca de que Sion se establece en el lugar donde estemos. Y en el lugar donde estemos siempre tenemos que tener mucha disposición, la mejor mentalidad, disposición y actitud para poder establecerla, ya que donde estemos siempre vamos a hacer eso, una luz, y a través del ejemplo tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros para poder llevar el Evangelio. Como estoy escuchando aquí, una de establecer o
llevar o predicar el Evangelio es a través del ejemplo. El mejor ejemplo que podemos ser somos nosotros mismos, ¿no? Gracias, Carmen. Desde nuestro lugar empezamos Sion. Muy bien. Bien dicho. ¿Más comentarios antes de irnos? Pilar. Sí. No sé si Daniel quería hablar primero. Mejor tú, Pilar, que no era mi pregunta. Las señoritas primero. Pues yo pensando, estudiando esta semana, ¿no? Vemos la ciudad de Enoc o cuando se habla en el cuarto Nefi, pero quizá en estos tiempos, en las escrituras siempre dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? O luego también tenemos la que habla de las vírgenes, esas que estaban preparadas esperando al Señor y aquellas que no lo estaban. Entonces a lo mejor estamos siempre como esperando, bueno, pues queda tiempo y aún falta mucho tiempo y a lo mejor puede llegar como ladrón en la noche y en realidad todas las cosas para establecer Sion, el Señor ya las ha puesto en la tierra. Tenemos un profeta, tenemos templos, tenemos para hacer todos los convenios. No hay nada que nos impida pues ya ser ese pueblo de Sion. Entonces quizá es como un poco, ¿no? De que realmente escuchemos al profeta y sigamos lo que dice, porque nos puede llegar que el Señor venga y nos sorprenda, ¿no? Y pensamos que va a pasar mucho tiempo y a lo mejor no pasa mucho tiempo. Entonces es importante de cada uno personalmente nos preguntemos si somos de aquellas 10 vírgenes de las 5 que estamos preparadas o las 5 que no lo estaban. Entonces yo creo que tenemos todo para ser Sion. Entonces es ver si cada uno personalmente va a estar preparado o no va a estar preparado. Gracias, Pilar. Como decía aquel vídeo de seminario, ¿cuándo hay que estar preparado? Ahora, ¿no? Ahora mismo. Como bien dices, para que no nos sorprenda mañana. Daniel, ¿te haría añadir algo? Gracias, Pilar. Sí, bueno, lo que dijo Pilar no, pero es una pregunta que tenía Celes de nuestro grupo y nos dejó, Sí, bueno, nos gracias. lo preguntó y no pudimos, no sabíamos cómo contestar. Yo creo que hice la pregunta durante mi resumen, es por qué los pioneros daban más importancia al hecho de que estamos aquí para edificación, ¿no? Que hoy en día que se da más importancia al hecho de que esta es la iglesia verdadera. Con los testimonios decimos, yo sé que esta es la iglesia verdadera, pero raramente testificamos de que yo sé que estoy aquí para edificación. Entonces él nos preguntó eso. ¿Quién quiere responder? ¿Aceles? Nosotros en el grupo ninguno pudo responder. Dijimos que es un buen punto, lo vamos a comentar en el grupo general. ¿Estáis de acuerdo que hoy se habla, Sí, es mi pregunta. se habla poco de Sion hoy o no? ¿Deberíamos hablar más de Sion? El silencio dice todo, ¿no? Si se les va a comentar algo, yo creo que viene implícito en los testimonios. Hace poco leí un discurso también con esto que pasaba la pandemia, que hace muchos años los profetas y apóstoles hablaban de que teníamos que tener la reserva de esta emergencia, el plan de emergencia en la casa, y hace también ya bastantes años que nos habla de ello, lo cual no le quita importancia y no quiere decir que ya no haga falta prepararse para momentos de emergencia. El hecho de que no testifiquemos de que estamos edificando Sion con nuestros ejemplos, con nuestras vivencias, no quiere decir que ya no lo estemos haciendo, sino que viene implícito que al vivir el Evangelio estamos edificando Sion y el predicar el Evangelio con los demás, eso van a establecer Sion. Viene implícito en el predicar el Evangelio. Muy bien, gracias, Yo pienso, Samuel. Perdona, una cosita, Faustino, Sí. con respecto a la pregunta de nuestro grupo. Pensando un poco, porque claro, estaba pensándolo, y yo dije, por lo menos los pioneros ya tenían, por lo menos, ya sabían de que la iglesia era verdadera, entonces sabían que estaban edificando y estaban, por ejemplo, trabajando para
para edificar otra vez el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo creo que con ese pensamiento también decían esa frase. Pero ahora me entra esa duda de decir, ¿por qué nosotros decimos muchas veces eso de que la iglesia es verdadera, de que la iglesia es verdadera? ¿Porque nosotros tenemos dudas a veces de que la iglesia es verdadera? ¿O porque a veces con el tema de la edificación de Sion, a veces nos quedamos ahí en plan, ¡ey! Que vamos, sí, que sí, que no, que sí, que no, ¿sabes? Bueno, pues a partir de ahora nosotros vamos a hablar más de Sion. Esta lección es para que ya Sion no se olvide, porque estamos en una época que necesitamos Sion urgentemente. Yo creo que ahora mismo Sion se ha convertido en una necesidad vital, así que vamos a hablar más de Sion entre los hermanos, para que, como decís, no se quede olvidado, porque ese es nuestro objetivo principal, según José Smith. Y el recogimiento del que hablamos la semana pasada tiene como objetivo que estemos unidos en un lugar protegidos. Así que vamos a empezar edificando Sion desde nosotros y vamos a ir poco a poco animando a los demás a hacer lo mismo y convertir las estacas en un lugar de refugio, porque cada vez necesitamos más refugio en esta época tan peligrosa. Muy bien, pues el tiempo se acabó. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y estudio. Vamos a seguir esforzándonos por desarrollar los temas. Así que la próxima semana a las 7 nos volvemos a reunir y seguimos debatiendo el Evangelio restaurado. Terminamos con una oración. Amanda, ¿estás dispuesta a ofrecer la última oración? Amanda, ¿lista? Vale, hay dos Amandas. ¿Cuál de ellas? Tú misma. Vale. Aprovechando que estás ahí. Querido y amado Padre, gracias por esta clase que hemos tenido. Gracias por ayudarnos a recordar las cosas que son importantes para que no nos quedemos atrás. Espero que con el tiempo podamos sentirnos unidos y sentir todo lo que aprendemos con un espíritu más grande, y que nos sintamos como los pioneros fuertes para poder lograr todo lo que es nuestro deber. Y te pedimos que nos puedas proteger del coronavirus, que todos los que estamos aquí en la clase y nuestras familias puedan estar protegidos, podamos seguir acudiendo a esta clase. Y te decimos esto, Padre, en el sagrado nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amanda, primera. Bueno, pues entonces no os olvidéis marcar la asistencia y la semana que viene nos vemos. Buenas noches. Chao, Gracias, buenas noches. chao. Gracias. Muchas gracias. Adelante con Sion. Hasta la otra semana.